Bueno, miren qué belleza estos pancitos, cómo han leudado de hermoso, estoy enamorada y encima sin amasar ni un solo minuto. Te cuento cómo lo preparamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la preparación. Yo lo voy a estar preparando en el vaso de la licuadora, pero si ustedes no tienen licuadora lo pueden hacer simplemente con un batidor de mano o inclusive hasta con un tenedor, no hay ningún inconveniente. Entonces, en el vaso de la licuadora vamos a comenzar a colocar. En primer lugar vamos a poner los huevos, que son 4 huevos. Esta receta es muy fácil y muy rápida de hacer, ustedes lo van a ver ahora. Le vamos a agregar el azúcar, que acá la tengo. Recuerden que son 300 gramos de azúcar. Vamos a tratar de no tirar afuera. Ahí está. Ahora le voy a agregar la ralladura de un limón. Puede ser limón o puede ser ralladura de naranja o puede ser incluso esencia de vainilla, lo que ustedes prefieran y lo que tengan también en la casa. Ahora le voy a agregar medio litro de leche que está tibia, no está caliente ni fría, está tibia. Le voy a estar colocando esencia, que esto es agua de azahar. Esto es clásico en el pan dulce y también viene esencia para pan dulce. Yo en este momento no tengo, así que le voy a poner una cucharadita de una cucharada de esencia de vainilla. Esto es lo que voy a estar utilizando para este pan dulce. De agua de azahar le voy a poner, así como decir, media cucharada sopera, un poquitito más. Esto tiene un aroma delicioso. Esencia de vainilla sí le voy a poner una cucharada sopera colmadita. Ahora vamos a hablar sobre la materia grasa. Yo acá tengo 200 gramos de manteca o mantequilla, como se le conoce en otros países, que está derretida en el microondas. Pueden usar manteca o pueden usar aceite. Si utilizan aceite, la cantidad va a ser 250 mililitros. Y si utilizan manteca o mantequilla, van a ser 200 gramos. Queda más rico con manteca, pero queda más económico con aceite. Ustedes verán si lo quieren hacer para su casa o si lo quieren hacer para vender. Verán los costos y qué es lo que les conviene. De todas maneras, con aceite no queda feo para nada. Solo que bueno, la manteca siempre le da otro sabor especial. Y ahora vamos a estar agregando la levadura. Voy a estar utilizando levadura seca. Esta es la levadura que viene así como como un polvito. Y son 20 gramos de levadura. Pueden utilizar levadura fresca si no hay ningún inconveniente. En el caso de que quieran usar levadura fresca, le van a tener que poner 60 gramos de levadura fresca. Entonces voy a agregar la levadura aquí mismo en el vaso de la licuadora y voy a tapar y voy a comenzar a licuar aproximadamente 1 o 2 minutos. Bueno, una vez que terminamos de licuarlo, vamos a reservar un momento y vamos a colocar harina en un bowl amplio. ¿Qué harina es? Es harina común, no es harina preparada, no es la harina que viene con polvo de hornear incluida, no, es harina común. Acá en mi país sería una harina, por ejemplo, como esta, que tiene que ser harina 3 ceros, que ven que tiene los dibujitos del pan, es harina para hacer pan. Bien, no viene con levadura, no viene con polvo de hornear, no viene con nada, es harina sin nada y es 3 ceros. Si ustedes consiguen 4 ceros la pueden hacer también, la verdad es que no hay ningún inconveniente. Pero se los aclaro porque sé que en los comentarios me lo van a preguntar porque les suele surgir esa duda con frecuencia. Bueno, entonces ahora le vamos a agregar el contenido de el licuado, ¿ven? Así. Esta masa que estamos preparando ahora es una masa que va a quedar
no líquida, pero sí es una masa que no se puede amasar porque es pegajosa, ¿bien? Ustedes no se preocupen, no se asusten, no le agreguen más harina porque esta masa es así como tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente integrarlo a todo muy bien hasta que no veamos partes de harina separadas con las partes líquidas. Bueno, como pueden ver, así es como queda la masa, ¿ven? Es una masa que no se puede amasar. No se preocupen, por favor, no le agreguen más harina, no le agreguen nada. Una vez que ustedes la tengan así, como la ven, que ya está integrada, no se ven pedazos de manteca, ni se ven pedazos de harina, ni nada. Está toda integrada. Bueno, así como está, la vamos a dejar leudar. Entonces, la vamos a tapar con alguna bolsita, algún plástico, con algo. Y arriba le vamos a poner un repasador y lo vamos a dejar hasta que duplique su tamaño. Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, depende donde vivas, depende la temperatura que haya en donde vos estés. Pero lo vamos a dejar ahí tranquilito. Bueno, pasó 1 hora y la masa creció una barbaridad. Miren, de hecho parece que se sale del molde. Creció espectacular. Miren esto, miren esto. Miren qué belleza. Miren esas burbujas, esa levadura, cómo trabajó de bien. Un espectáculo. Muy bien, excelente, ¿eh? Excelente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle a esto, puede ser chip de chocolate, puede ser frutas abrillantadas o puede ser también no agregarle nada, porque hay gente que le gusta el pan dulce sin nada. Bueno, ustedes ya verán qué van a hacer. Yo le voy a agregar chips de chocolate. Es medio kilo de chips. ¿Por qué es tanto? Bueno, porque es 1 kilo de harina. Si fuera que ustedes van a hacer la mitad de la receta, por ejemplo, si ustedes hacen con medio kilo de harina, todo lo van a poner a la mitad, en vez de 4 huevos, 2 huevos, etc. Y en vez de medio kilo de chips, le van a poner 250 gramos de chips. Ahora lo voy a mezclar bien para que a todos los pan dulces le toque más o menos la misma cantidad de chips. Y ya volvemos. Bueno, una vez que está bien mezclado, acá tengo los moldes que voy a utilizar y les voy a mostrar uno como es para que ustedes vean. Esta es una medida espectacular, la verdad, es como una ración, ideal para vender porque lo puedes vender económico, ideal por si quieres regalar porque no es algo tan tosco, tan grande, sino que es como un gustito, algo como para, no sé, acompañar con el mate, acompañar a la merienda. Esta medida me encanta. Te voy a decir cuánto mide. Acá yo traje una regla para mostrarte. Mira, el alto son 5 centímetros y el diámetro son 6 centímetros. Esas son las medidas que tiene. 5 de alto por 6 de diámetro, ¿bien? ¿Dónde se compra esto? Yo lo compré en un cotillón. Y también he sabido comprar en otras oportunidades en las casas donde venden descartables, vasos, platos, cubiertos, todo descartable, ahí también lo venden, y si no en los cotillón. Es fácil de conseguir, no es difícil para nada, en todos los cotillones lo van a vender y más en esta época del año no vas a tener ningún problema para conseguirlos. Entonces los voy a comenzar a rellenar. Yo los voy a estar rellenando hasta la mitad, no hasta arriba. ¿Por qué? Porque después va a leudar de nuevo y en el horno va a crecer más. Entonces hay que llenarlos únicamente hasta la mitad. Bueno, miren, yo soy media obse y me gusta que todos me salgan iguales. Ven que ahí está hasta la mitad, 100 gramos. Bueno, 102, no importa los 2 gramos. Pero básicamente lo que les quiero decir es que le voy a poner 100 gramos de mezcla a cada uno para que todos me salgan iguales, para que todos crezcan en el horno igual y no me salga uno más grande, uno más chiquito. Así que me voy a poner a llenar esto.
y enseguida nos vemos. Bueno, y así es como me quedaron todos ya divididos. Me salieron 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25. Cada uno, recordemos que pesa 100 gramos. Lo que voy a hacer ahora es taparlo nuevamente y dejarlo que leude por segunda vez, y ya es la última vez que va a leudar. Bueno, miren qué belleza, cómo ha leudado de hermoso y de parejito esas pancitas. Es más, ha leudado tanto que algunos chips se salen directamente y se caen a la mesa. Ahora los voy a empezar a hornear. Yo enseguida les voy a decir cuánto tiempo estuvieron en el horno y a qué temperatura cuando salgan. Pero les quiero comentar algo. Si ustedes los pincelan con 2 yemas, como yo voy a hacer, les van a salir bien doraditos, medio morochones. Si a ustedes les gusta así, lo hacen así. Si no, lo pueden pincelar con huevo, o sea, con la yemera clara, para que le quede un dorado más clarito. O si no, lo pueden dejar sin pincelar, porque igual se van a dorar, solo que van a quedar más claritos. Depende el gusto y depende lo que ustedes después vayan a hacer. Así me salieron del horno. Están riquísimos, tiernitos, crecieron más aún todavía. No saben el aroma que hay, riquísimo a Navidad, pan dulce. Bueno, nada, una locura. Así es como les van a quedar. Y ahora les voy a abrir uno para que ustedes vean cómo es la miga. Esta es una miga húmeda. Sin duda la manteca le da un sabor espectacular. Parece como un pan dulce comprado, de esos de buena calidad. La verdad que nada, riquísimo. No es un pan dulce seco como lengua del oro que tenés que tomar mate para poderlo pasar, no. Es algo húmedo. Bueno, la verdad que es una delicia. Ahora les digo, estuvieron en el horno 20 minutos a una temperatura de 170 grados. Y les voy a decorar uno para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Lo voy a decorar con este glacé que es espectacular. Ustedes verán la consistencia que tiene y es súper blanco, no tiene colorante blanco, es así. Si este video llega a las 100.000 vistas, si ustedes lo comparten y llega a esa cantidad de vistas, yo les voy a compartir la receta de este glacé real que es espectacular y lo van a amar porque no saben lo fácil que es de hacerlo. Y miren cómo queda. Le doy unos golpecitos en la mesa al pan dulce para que caiga de esta manera, así, el glacé y queda, bueno, a mí me encanta cómo queda. Y ustedes ven la consistencia que no es chorreado, no es transparente, no es ese glacé como grisáceo que se transparenta todo, no. Este es un glacé bien blanco nieve, bien blanco leche. Lo voy a decorar con unas granas, rojo, verde, dorado, colores navideños, unas pelotitas ahí también rojas. Le pueden poner cereza, guindela, chocolate, fruta brillantada, bueno, lo que quieran y lo que dé el bolsillo, porque está todo caro, chicos, pero bueno, si lo hacen para vender, está bueno porque ahí pueden recuperar un poco de inversión. Bueno, inversión y ganancia, obviamente. Así es como quedaron y también les voy a partir uno ahora, que ya los decoré. Acá me salí al patio para que vean el color tan bonito que queda el glacé tan blanco con las chispitas y todas las decoraciones. Espero que esta receta les sirva realmente, que la hagan, que lo puedan vender o que lo puedan regalar. Es una ración chiquita, como ideal para sacarse las ganas de comer algo dulce, algo navideño. Y bueno, por ahí, si a vos te gusta con fruta brillantada, a otro miembro de la familia le gusta con chocolate, compran uno y uno. En fin, mira qué linda miga, no sabes lo rico que está. Voy a tratar de estar más activa en Instagram, Nina_recetas, así me mandas la foto cuando lo hagas. Te mando un beso grande, te mando un abrazo y acá te dejo al final del video para que le hagas captura de pantalla a todos los ingredientes. Besito, adiós.